Muy buenas tardes, gracias por acompañarme en esta edición de ENI con Más. Hoy es miércoles 14 de octubre y este es el panorama para este nuevo breve informativo. 5 dominicanas víctimas de forzados procesos de esterilización en un centro de detención de ICE en Georgia serán deportadas. La Corte Suprema de Estados Unidos emite una orden que impide que el censo, conteo poblacional que se realiza cada 10 años, se prolongue hasta finales de octubre. La juez federal Amy Coney Barrett, nominada a la Corte Suprema, reafirma sus posiciones durante su segundo día de audiencias ante el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado. El presidente Donald Trump y su partido republicano enfocan su campaña no en su rival demócrata Joe Biden, sino más bien en Kamala Harris, diciendo sin pruebas que ella sería realmente quien manda si los demócratas ganan las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. A 3 semanas de los comicios, la policía de Nueva York ordena a sus agentes estar preparados para posibles manifestaciones antes y después del proceso electoral. Los miembros de las milicias que planeaban secuestrar a la gobernadora de Michigan por sus medidas para combatir la pandemia del COVID-19 también ponderaron secuestrar al gobernador de Virginia, así lo indicó el martes un agente del FBI. Así empezamos esta nueva edición de ENI con Más, informándolos siempre con la verdad. 5 de las mujeres que aseguran haber sido víctimas de procesos de esterilización sin su consentimiento o su conocimiento en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas serán deportadas a la República Dominicana el próximo martes 20 de octubre. Según el representante demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, 6 de las mujeres que alegan haber sido sometidas a procesos ginecológicos sin su autorización, como histerectomías, la extirpación parcial o total de úteros en un centro de detención de ICE en Georgia, son dominicanas, y fueron estas mismas quienes solicitaron regresar a su país para no permanecer más tiempo bajo custodia de ICE. El Ministerio Dominicano de Relaciones Exteriores encabezó las gestiones para la repatriación de 5 mujeres que no enfrentarán cargos por violaciones a las leyes migratorias de los Estados Unidos, aunque la sexta peleará su caso y la oficina del congresista Espaillat le ofreció la asistencia de un abogado para una apelación contra su deportación. Al ser deportadas, estas mujeres quedarían excluidas de testificar en una corte sobre el supuesto procedimiento indebido denunciado por docenas de mujeres indocumentadas detenidas en el mismo centro de ICE en el condado Irwin. Espaillat y otros 172 congresistas exigen el cierre inmediato de este centro de detención y el arresto del doctor Mahindra Amin por supuesta negligencia médica tras realizar estos procedimientos con equipo sucio, causando infecciones graves en medio de condiciones tan insalubres. Esas mujeres han sido sujetas a exámenes agresivos e invasivos por parte del doctor Amin, y en 2 casos esas mujeres han terminado esterilizadas. En otros casos han tenido exámenes muy agresivos sin su consentimiento, sin su conocimiento de realmente de qué se trataba. Por tal razón nosotros hemos pedido una investigación, le pedimos el arresto inmediato del doctor Amin y el cierre del centro de detención de Irwin, Georgia, y la libertad inmediata de esas mujeres, muchas de las cuales están traumatizadas y tienen problemas de salud. Hay una que está sangrando por las últimas 3 semanas, hay otras que están adoloridas o emocionalmente alteradas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha dicho estar dispuesto a cooperar plenamente con cualquier investigación que se realice sobre la denuncia hecha por 60 mujeres recluidas y por una enfermera que trabajó en el centro de detención de ICE operado por la empresa LaSalle Corrections. Funcionarios de esa empresa privada, por su parte, refutan enérgicamente estas acusaciones y cualquier insinuación de que procedieron indebidamente. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó de inaceptable las alegadas esterilizaciones forzadas a inmigrantes y exige investigar presuntas violaciones de derechos humanos y abusos en otros centros de detención de ICE en Atlanta, Georgia y El Paso, Texas. De comprobar que sí se cometieron estos actos, Ebrard asegura que el gobierno mexicano
tomaría medidas contra el gobierno estadounidense. La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden que exige detener el censo. Esta medida impide que el conteo poblacional que se hace cada 10 años en Estados Unidos se extienda hasta finales de octubre. El gobierno del presidente Donald Trump había pedido al Tribunal Supremo de la Nación que suspendiera la orden de un tribunal de distrito que permitía que el censo de 2020 continuara hasta finales de este mes. La administración Trump argumentó que el recuento debía terminar inmediatamente para que la oficina del censo tuviera suficiente tiempo para hacer los cálculos antes de la fecha límite de fin de año establecida por el Congreso para entregar los números que se utilizan para decidir cuántos escaños en el Congreso recibe cada estado. Una coalición de gobiernos locales y grupos defensores de los derechos civiles había demandado al gobierno de Trump, argumentando que las minorías y otros grupos en comunidades difíciles de contar quedarían fuera del censo si el conteo terminaba antes de tiempo. Aseguraron que el calendario del censo se acortó para encajar con la orden de Trump emitida en julio, que excluía a los indocumentados del conteo poblacional. El Departamento de Justicia, por su parte, alegaba que de obligar a continuar el conteo hasta el 31 de octubre, el Departamento de Comercio no lograría entregar los datos para determinar cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado antes del 31 de diciembre. El mes pasado, la jueza de distrito Lucy Coe en San José, California, falló a favor de los demandantes y emitió una orden judicial que suspendió el plazo del 30 de septiembre establecido para terminar con el censo de 2020 y el del 31 de diciembre para entregar los resultados. Esto causó que las fechas límite volvieran a ser las del plan anterior de la Oficina del Censo, que tenía previsto que las operaciones en el campo terminaran el 31 de octubre y que el reporte de los datos se llevara a cabo a finales de abril de 2021. La jueza Sonia Sotomayor fue la única que votó en contra de la resolución y en una declaración escrita dijo que cumplir con el plazo a expensas de la exactitud del censo no es un costo que valga la pena pagar, especialmente cuando el gobierno no ha demostrado por qué no podría soportar el costo menor de destinar más recursos para cumplir con el plazo o continuar sus esfuerzos previos para buscar una prórroga en el Congreso. Sotomayor indicó que los daños causados por apresurar el conteo de este año son irreparables y que se sentirá el impacto duradero durante al menos los próximos 10 años. Anteriormente, el presidente Trump trató de incluir una pregunta de ciudadanía en el censo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa pregunta no se incluirá en el formulario. En julio, Trump también ordenó evitar el conteo de indocumentados, pero los jueces de una corte federal de Nueva York determinaron que esta orden del mandatario era ilegal, pero este asunto se discutirá a más tardar en diciembre en el Tribunal Supremo de la Nación. Continuamos con la Corte Suprema. La juez federal Amy Coney Barrett llegó en horas de la mañana al Capitolio para participar en el tercer día de audiencias sobre su nominación para la Corte Suprema. En esta sesión se espera que los senadores profundicen en la perspectiva de Barrett sobre varios puntos importantes como el aborto. En el segundo día de las audiencias de nominación, la sesión duró casi 12 horas y en esta, la juez Barrett dijo que aunque admira al difunto juez ultraconservador Antonin Scalia, ella aportará su propio enfoque al máximo tribunal de los Estados Unidos. El presidente de la comisión, el senador republicano Lindsey Graham, inició la sesión siguiendo los protocolos de seguridad por el coronavirus, hablando de salud pública y de la ley de seguro de salud asequible Obamacare. When it comes to your personal views about this topic, do you own a gun? We do own a gun. Okay. All right. Do you think you could fairly decide a case even though you own a gun? Yes, All right. You're Catholic. I am. I think we've established that. The tenets of your faith mean a lot to you personally, is that correct? That is true. You've chosen to raise your family in the Catholic faith, is that correct? That's true. Can you set aside whatever Catholic beliefs you have regarding any issue before you? I can. I have done that in my time on the Seventh Circuit. If I stay on the Seventh Circuit, I'll continue to do that. If I'm confirmed to the Supreme Court, I will do that still.
Barrett respondió las preguntas de los senadores demócratas y republicanos ante el Comité Judicial del Senado y se negó a comprometerse a recusarse de cualquier disputa legal que surja en las elecciones del próximo 3 de noviembre. La juez federal de 48 años de edad insistió que se podría confiar en ella para actuar como árbitro justo en cualquier caso que tenga que ver con las elecciones y aseguró que nadie en la Casa Blanca le ha pedido expresar su opinión en caso de que los resultados electorales lleguen a la Corte Suprema. I think on that question, I'm going to invoke Justice Kagan's description, which I think is perfectly put. When she was in her confirmation hearing, she said that she was not going to grade precedent or give it a thumbs up or a thumbs down. And I think in an area where precedent continues to be pressed and litigated, as is true of Casey, it would be particularly, it would actually be wrong and a violation of the canons for me to do that as a sitting judge. So if I express a view on a precedent one way or another, whether I say I love it or I hate it, it signals to litigants that I might tilt one way or another in a pending case. Barrett, quien ha criticado la decisión pasada del Supremo que declinó derogar una parte clave del Obamacare, aseguró que no pretende destruir esta iniciativa y se negó a decir cómo dictaminaría en casos como el de Wade vs. Roe, que garantiza a las mujeres el derecho constitucional al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aún así, los demócratas rechazaron sus garantías. On something that is really a major cause with major effect on over half of the population of this country, who are women, after all. It's distressing not to get a straight answer. So let me try again. Do you agree with Justice Scalia's view that Roe was wrongly decided? Senator, I completely understand why you are asking the question, but again, I can't pre-commit or say, yes, I'm going in with some agenda, because I'm not. I don't have any agenda. I have no agenda to try to overrule Casey. I have an agenda to stick to the rule of law and decide cases as they come. Barrett fue nominada el mes pasado por el presidente Trump para cubrir la vacante que dejó la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg en el máximo tribunal de la nación, y los demócratas critican su nombramiento y la posible confirmación a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Graham la elogió como una mujer devota y la mejor que Trump pudo nombrar para el cargo en la Corte Suprema, aunque muchos consideran que Barrett inclinaría la balanza del máximo tribunal hacia el lado conservador, con una ventaja de 6-3 sobre los liberales. Seguimos con el proceso electoral. El presidente Donald Trump continuó su apretada agenda de campaña con varios mítines políticos. Este miércoles, Trump tiene previsto viajar a Iowa, estado que ganó con amplio margen en los comicios de 2016, y lo hace en un intento por conservar los votos del colegio electoral. Como parte de su nutrida agenda de viajes, esta semana Trump pasó por Pensilvania y Florida y tiene previsto ir a otro estado crucial, Carolina del Norte, además de Iowa y Georgia, que Trump pensaba tener en el bolsillo, pero donde las encuestas recientes muestran el ascenso de su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. En sus actos de campaña del martes, los dos candidatos trataron de motivar a los votantes que podrían resultar decisivos en los comicios del próximo mes. Durante su campaña en Pensilvania, Trump habló por más de una hora ante miles de personas sin distanciamiento social y muy pocos con mascarillas. Trump lucía sano y afirmó que el COVID-19 para él era cosa del pasado y amenazó con besar a todos los presentes para demostrar su inmunidad al virus. El mandatario lanzó ataques feroces a la aptitud física de Biden para ejercer el cargo. Suburban women, will you please like me? Remember? Please. I saved your damn neighborhood, okay? The other thing, I don't have that much time to be that nice. You know, I can do it, but I gotta go quickly. We don't have time. They want me to be politically correct. Oh, yes, let's discuss it. Let's talk about it over the next 10 years. No. Now, we saved suburbia in the U.S. I got rid of a regulation that was a disaster. And it was very unfair, and you've been reading about it for a long time. It's been going on for a long time.
It became much worse under Obama and Biden. Trump también apuntó sus cañones hacia la compañera de fórmula de Biden, la senadora por California, Kamala Harris, diciendo sin pruebas que la primera mujer de la raza negra en una fórmula presidencial de un partido grande será realmente quien mande si los demócratas ganan las elecciones presidenciales. En una entrevista con la cadena Fox Business, el presidente Trump describió a Harris como, cito, un monstruo, y la asoció con el sector más radical del Partido Demócrata, a pesar de su historial de posturas centristas en varios importantes temas. Informes indican que el sexismo y racismo asociados con los términos usados por Trump para aludir a Harris podría caerle bien a los partidarios más leales del mandatario. El ex vicepresidente Biden, por su parte, realizó su tercera visita en un mes al estado de Florida, a donde fue a cortejar a los votantes que son adultos mayores, con el fin de propinarle un golpe de knockout a Trump, en un estado que el presidente necesita ganar para obtener 4 años más en el poder y donde el mandatario ha perdido apoyo. Because Donald Trump, it's simple, not a joke. You're expendable. You're forgettable. You're virtually nobody. That's how he sees the seniors. That's how he sees you. His handling of this pandemic has been erratic, just like his presidency has been. And it has prevented Florida's seniors and people all across the country from getting the relief that they need. Donald Trump hasn't just been willing to not do the work. I think it's that, beyond that, I'm not sure he cares about delivering any real help. En tanto, la cadena NBC News confirmó el miércoles que transmitiría un foro en horario estelar desde Miami el jueves con el presidente Trump respondiendo preguntas de los votantes de Florida. El evento está programado para coincidir directamente con el foro público que será transmitido en la cadena ABC esa misma noche a las 8 con el ex vicepresidente Biden en Filadelfia. Estos foros se llevarán a cabo la noche en que Trump y Biden tenían previsto participar en el segundo debate presidencial, el cual fue suspendido la semana pasada. Y a 3 semanas de las elecciones presidenciales, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York advirtió a todos sus agentes que estén preparados para las manifestaciones antes y después de los comicios del próximo 3 de noviembre. En un memorando interno, el comisionado de policía Dermot Shea dijo a sus efectivos que deben estar listos en caso de que se presenten violentos disturbios, saqueos, crímenes o agitadas protestas en las semanas antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Shea pone como ejemplo las muchas protestas que se han realizado en la Gran Manzana desde la primavera. Agregó que las protestas se podrían extender hasta principios del próximo año, ya que, debido a las votaciones por correo, los resultados podrían tardar en darse a conocer. Por ello, el comisionado Shea prometió desplegar más policías en caso de que las manifestaciones se tornen violentas, con saqueos y actos de desobediencia civil. En el memorando, Shea también pide a los jefes de los departamentos de policía enviar una lista de los agentes disponibles para el 20 de octubre, incluyendo detectives y ciertos agentes de tráfico. Además, dice que los oficiales también se someterán a un entrenamiento de control de multitudes y en una entrevista con la cadena New York One indicó que agentes policiales de todos los rangos estarán preparados para lo peor debido al clima actual en la ciudad y en toda la nación. Agregó que unidades de operaciones especiales, de control de autopistas, respuesta crítica y escuadrones antibombas de la uniformada continuarán con los procedimientos operativos normales. La orden entrará en vigor a partir del 25 de octubre. Por más de un siglo, Nueva York ha sido centro de protestas y estas manifestaciones se han acalorado tras la elección del presidente Trump y por los actos de racismo y brutalidad policial por el que protestan organizaciones y miembros del movimiento Black Lives Matter exigiendo cambios fundamentales a niveles locales, estatales y federal. Cerramos esta edición de Eni con Más con el complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por sus medidas para frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus. Los miembros de los grupos paramilitares implicados en este caso aparentemente tenían previsto también secuestrar al gobernador de Virginia, Ralph Northam.
en una evidencia en una corte federal en Grand Rapids, Michigan, para revisar la evidencia contra Aaron Fox, Ty Garvin, Caleb Franks, Daniel Harris y Brandon Caserta. El agente del FBI, Richard Trask, reveló nuevos detalles sobre el uso de informantes confidenciales, agentes encubiertos y grabaciones secretas vinculadas a este caso. Los 5 hombres de Michigan y Barry Croft, residente de Delaware, cuyo traslado a Michigan fue ordenado el martes para enfrentar los cargos, fueron arrestados la semana pasada con relación a su plan para secuestrar y hasta asesinar a la gobernadora Gretchen Whitmer. Durante una investigación de varios grupos antigobierno, el FBI descubrió la reunión de los miembros de una milicia de extrema derecha efectuada el pasado 6 de junio en Dublin, Ohio, y según el agente Trask, miembros de grupos antigobierno de 4 o 5 estados asistieron a ese encuentro en el que participaron unas 15 personas. En esa reunión, los participantes discutieron posibles blancos y sus planes de secuestrar a un gobernador en ejercicio, específicamente problemas con los gobernadores de Michigan y Virginia por su desconformidad con las respuestas de estos ejecutivos a la pandemia del coronavirus, basados en las órdenes de confinamiento. Aún no se sabe si las conversaciones sobre el secuestro del gobernador Northam se extendieron más allá de la reunión de junio, y nada en la querella criminal o el testimonio de Trask indica que alguien haya sido acusado de conspirar contra Northam. En una conferencia de prensa el martes, el gobernador de Virginia dijo que no iba a discutir el complot y resaltó que él y su familia se sentían a salvo con la seguridad que provee la policía estatal. 13 personas, 7 de ellos miembros de la milicia Wolverine Watchmen, una organización con ideas ultraderechistas fundada en 2019, fueron detenidas e instruidas de cargos de terrorismo, por lo que podrían ser condenados a cadena perpetua. Según las autoridades, los sospechosos habían adquirido armas, se habían entrenado para secuestrar o asesinar a miembros de gobiernos estatales, hicieron simulacros de combate y hasta trataron de producir explosivos. Todos, según el FBI, tenían la intención de atacar a funcionarios estatales y hasta comenzar una guerra civil antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, pero las autoridades lograron detenerlos a tiempo tras ser infiltrados por informantes del FBI. Hasta aquí llegamos por hoy, deseándoles a todos muy buenas noches. Gracias por su tiempo y su compañía. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos lo mejor. Más noticias, el jueves los espera en Y con Más. Hasta la próxima.